¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Y gracias a mis compañeros que han asistido expectantes a la redacción del guión, pensando que no llegaba. Expectantes, sí. Esto es BIMRES, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM, bueno, lo que sea que no se debe escuchar Chuck Norris. Pero voy a repetirlo por si tienes dudas de qué puedes encontrarte aquí. El podcast sobre BIM, abro comillas, y tecnología aplicada a la construcción. Esto porque alguno piensa que hablar de BIM solo es... Estás presentando un podcast que tiene 148 episodios, de verdad. Sí, pero es que últimamente he escuchado algo que me hacía pensar que todavía hay gente que cree que vamos a hablar de la diferencia entre una vista de suelo y vista de techo en Revit o algo así. Así que para evitar decepciones... Eso da para horas de conversación, ¿eh? Sí, bueno, además procedimiento el invitado estaría encantadísimo de asistir a ellas, estoy seguro. En fin, lo dicho, que ahora sí recuerda que tienes por delante una hora, esperamos, del mejor contenido, estamos seguros, BIM en español. Pero si quieres probar con raciones más pequeñas y todavía mucho más random, siempre puedes echar mano a nuestro podcast hermano TDH. 15 minutos semanales en los que lo único que te garantizamos es que no te robaremos más de un cuarto de hora. Vamos allá. Desde la lejana aparición en Facebook, esta es la parte seria y eso, del es complicado como fórmula para describir tu situación sentimental de pareja o lo que sea que se describa en Facebook, hasta el resoplido de tu compañero de trabajo cuando le preguntas por qué esto o lo otro, pues hemos utilizado eso de complicado y complejo como escondite donde guardar todo aquello que o bien no queremos o bien no podemos explicar. Total, que en nuestro caso, cuando nos enfrentamos a una implementación BIM, si nos enfrentamos, es fácil encontrarnos con respuestas que acuden a la complejidad como fórmula para evitar la toma de decisiones incómodas o para tratar de explicar inercias difíciles de variar. Y hoy, aprovechando nuestra más absoluta ignorancia sobre el tema, nos hemos traído a Javier Recuenco para que nos ayude a entender si en nuestro sector de la construcción nos enfrentamos a diario a problemas complejos, si no es más que un conjunto de situaciones complicadas o si en el fondo, como digo, se trata únicamente de excusas que nos podemos para poder justificar los sueldos. Si te estás preguntando quién es Javier, te recomiendo que huyas. Si haces caso omiso a la recomendación, a mí no me culpes cuando entres en el agujero de conejo que supone tratar de seguir la pista en Twitter, X, ya tú sabes, LinkedIn y demás redes sociales. Pero sobre todo cuando quieras estar al tanto de lo que cuenta, recomienda y critica desde cualquier episodio de Heavy Mental. Me voy a ahorrar contar su currículum, primero porque solo tenemos una hora y segundo porque además es abrumador y no dibuja con acierto la persona por más que cuente lo que haya hecho y lo que hace. Me resisto a comentar solo que Javier resuelve problemas complejos, así que robo la descripción que de él han hecho en Talentum. Abro comillas. Javier G. Recuenco, esto me recuerda a Evelio E. Sánchez, seguro que no es tan retorcido, como tú dices. Tan retorcido. Digo yo porque Javier G. supongo que será Genaro o... González, es que es un apellido sueco difícil de pronunciar. Me imagino que sí. Es ingeniero informático que pasó también por la administración de empresas y que no solo sobrevivió a la esquizofrenia, sino que terminó siendo empresario y académico en un montón de instituciones. Bienvenido, Javier. Pues un honor, un placer y encantado de estar aquí con vosotros. Desde que hice... Seáis quienes seáis. Seáis quienes seáis, digo. Sí, pero bueno, es que me da exactamente igual. Somos almas gemelas. Solo con lo que hemos tenido del precalentamiento yo ya sé si estoy en casa o si tengo que vigilar dónde piso y si tengo que recoger los cubiertos. O sea, no hay ningún problema. Bueno. Pero he de mencionar que me hace una tremenda ilusión que me llamen de algo tan aparente random como BIM,
porque cuando me estuve preparando el episodio de Heavy Mental, que hablamos de la esfera de Las Vegas, me metí en BIM y eso son drogas duras, amigos. Eso es mi tipo de caballo, ese es mi tipo de jaco. Entonces me quito el sombrero que haya 100 y pico episodios dedicados al BIM, porque es decir, esto es impresionante, o sea, de verdad, como decía el otro, hay gente para todo. Sí, la verdad es que es porque no sabemos estar callados, no es por otra cosa. Pues todavía hay gente que nos pregunta si tenemos algo más que contar. Bueno, en fin. Bueno, vamos al principio, que tenemos una horita. Oye, Si Belio, te pregunto... perdona la interrupción. ¿Y no presentas a tus compañeros de... No, da igual. No nos saludan, ni nos presentan, ni nada. Da igual. En fin, Sí. continúa ya no con me tu escribe, ya no me llama. Ya no me escribe, ya no Javier, llama. de vez en cuando oirás unas voces, no te preocupes. Vale, muy bien. Esto no tiene nada que ver con que hayas hecho el guión a deshora, ¿no? ¿A deshora? bien. ¿Cómo a deshora? Me he levantado a la misma hora de Just in siempre y time, me he puesto a hiciste. trabajar. No tiene nada que ver con mis antipsicóticos ni nada por el estilo, ¿no? Es normal. La química solo invade mi cuerpo de forma orgánica. De forma orgánica. Bebes combustible y cosas por el estilo. Oye, Fulerenos y tal. Zumo de dinosaurio, bebé. zumo de dinosaurio. Mira que desde que te compraste el coche eléctrico te gusta la frase. Es buena, es zumo de Joder. dinosaurio. En Venga, fin, dispara. en cuanto Venga. empieces a utilizar lo de Real Doll, me empezaré a preocupar yo. No, me gustó lo de Botardo, que conste. ¿Sí? Mm. Bueno, Es muy gamer. no sé Claro. qué hago dirigiéndome a un NPC. Si te pregunto que, Javier, voy a poner Javier 2 puntos. Si te pregunto qué es un problema complejo y cuál es la diferencia con un problema complicado, algo seguro que no te han preguntado nunca, ¿acabamos Jamás. aquí la entrevista? Correcto. Vale, entonces vamos a la siguiente. Entonces vamos a ver. No. Hay una frase que yo tengo tatuada en mi espalda. No digas hacia dónde. Que es siempre hacia el sur. El sur siempre es la parte más interesante. Cuando tú estás harto de decirlo, la gente lo empieza a entender. Entonces yo asumo el sayo con una disciplina absolutamente franciscana y lo repito las veces que haga falta sin ningún problema. Porque siempre hay alguien que ha tomado contacto con el concepto en un podcast random sobre las cosas más esotéricas. Sobre por ejemplo, no sé por qué se me estaba ocurriendo eso. A ver, la diferencia fundamental es un problema complejo no tiene una solución clara definida previa existente. O es un problema que el contexto ha convertido en un problema absolutamente diferencial. Entonces, hay, digamos, de alguna manera, problemas que se resuelven con el sentido común, si no has perdido mucha masa encefálica a lo largo de tu vida. Problemas que conocen los expertos, lo que antes eran los artistas del gremio y ahora son los expertos, los consultores, la gente que conoce un tema en concreto, por más esotérico que sea, pero que lo conoce en profundidad. Y entramos en el reino de lo complejo y lo caótico cuando no hay track record asociado a ese problema, ni hay solución prevista, y entonces tienes que improvisar. Yo os dije que mi contacto con el BIM fue documentándome para el episodio este de la esfera de Las Vegas, y me imagino que yo por lo que leí, había una parte que ya se sabía, porque esta gente tenía track record en hacer cosas por el estilo, pero como nunca se ha hecho una esfera antes, se encontraron con un montón de marrones que no sabían por dónde meterle mano. Entonces, había ahí lo que es normal, una mezcla de problemática complicada con temas que se resuelven con sentido común, con problemas complejos y con problemas caóticos, que son problemas complejos sobre los que no tenemos tiempo de hacer experimentación porque es una situación de emergencia y tenemos que interactuar con el sistema y si sale con barba San José y si no la purísima. Oye, una pregunta entonces. Cualquier problema sencillo se podría convertir en problema complejo con un punto de vista, con el punto de vista correspondiente, quiero decir. De hecho, Bueno, en todos realidad, conocemos a alguien que puede convertir un problema sencillo en un problema complejo. en realidad, la historia de la humanidad es una máquina de transformar problemática compleja en problemática complicada y al final en sentido común. O sea, quiero decir, cuando nosotros no sabíamos qué demonios era eso que cruzaba el cielo, pues al principio atribuíamos a la ira de Moctezuma y luego, según fuimos aprendiendo meteorología, pues nos dimos cuenta que era otro tipo de fenómenos. Entonces, la historia de la humanidad es esa, un camino de
resolución sistemática de los acertijos que hay en la naturaleza para convertirlos en problemas complicados y a su vez en problemas sencillos. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, esto ocurre mucho en las compañías o en los modelos de negocio, es que tú puedes tener una situación plácida y serena y de pronto el tema convertirse en un problema complejo. Yo siempre digo, por ejemplo, que la industria discográfica en el 2003 fue el año que más dispositivos vendió, sumando todo, cassettes, discos, CDs, DVDs, etcétera, etcétera. Y en el 2006 todas las discográficas ya habían quebrado o habían sido vendidos a conglomerados multimedia, un negocio que había funcionado como un tiro durante 50 años. Por eso yo digo a mis alumnos que si alguno de ellos pensaba convertirse en rockstar, que esa ventana ya se cerró. O sea, que no hubo 50 años para convertirte en rockstar. Rockstar, digo, de esto, rollo Led Zeppelin o rollo Queen con el cumpleaños de Freddie Mercury con enanos llevando bandejas con rayas de cocaína en la cabeza. O sea, ese nivel de rockstar. O sea, no me habléis de Bad Bunny ni de mierda. Ya, sí, te entendemos perfectamente. Somos de esa edad. Sí, estás en casa, estás en casa, eso es. Pues acaso, el disclaimer nunca viene mal. Bueno, Rogelio ya cuando vio que había heavy en el título del podcast, hombre, se tiró de cabeza. La hostia fue buena porque no vio que no había agua, pero... De culo arriba, que dice mi suegra, de culo arriba en la pilla, que dice mi sí. suegra. No aclares el dicho. A ver, por lo que dices, yo tengo claro que tratar de llegar a la Luna cuando lo más que habíamos hecho era echar a volar un avión y bueno, nunca mejor dicho lo de echarlo, tuvo que ser un problema complejo. Pero en lo más inmediato, en el día a día, ¿cómo reconocer que estamos ante un problema complejo? Mira, es que me gusta mucho que pongas ese ejemplo porque bueno, pero posiblemente por eso. O sea, como decía Josh Bernard Shaw, me gusta autocitarme porque añade spice a mi conversación. El tema es que la gente ignora que los Wright tenían un taller de bicicletas. Claro, no era, o sea, fabricantes aeronáuticos como que no estaba en sus planes. No estaba en el business plan en ninguna parte. Entonces, francamente, la manera de reconocerlo rápidamente es eso, es afrontar el problema, empezar a levantar teléfonos y encontrarte con el silencio de radio más absoluto. Esa es normalmente la manera de reconocer un problema complejo. Otra cosa es que haya alguien que lo haya resuelto, que esté en un lugar recóndito al que no tienes acceso, pero eso con Internet y el mundo plano y todas estas cosas ha ido desapareciendo de manera sistemática. Entonces, ahora tienes a 2 golpes de teclado la respuesta a tu pregunta o el vacío más absoluto. Y entonces, eso generalmente es un problema complejo. Aún así, hay que aclarar que si la respuesta en Google no arroja resultados, primero plantéate si la pregunta la has hecho correctamente. Bueno, correcto, sí. No, bueno, si como ChatGPT es un consultor de McKinsey, si le presionas lo suficiente te dirá cualquier gilipollez. Sí, pero incluso que te vende el Chevrolet por €1. Eso, tú puedes rápidamente intuir que lo que te está diciendo es un poco bullshit. O sea, todavía se puede distinguir fácilmente cuando una cosa sí está almacenada o ha sido resuelta o está en algún repositorio de información o cuando nos estamos enfrentando a una cosa de la que no tenemos ni idea si vamos a salir de pie. Has dicho antes lo de resolver un problema complejo. Yo la pregunta la tengo que hacer, claro. ¿Cómo se resuelve un problema? No tienes. Sí, la tengo que hacer. La pregunta, sí que no tienes que hacer. ¿Cómo se resuelve un problema complejo? ¿Cómo sabes que ese problema está resuelto? Vale, vamos a ver. Para empezar, un problema complejo, un CPS, una persona que se dedica al complex problem solving, a la resolución de problemas complejos, no es un resolvedor, ¿vale? Un CPS es una persona que lanza hipótesis, ¿vale? Lo que ocurre es que tiene una serie de metodologías, una serie de herramientas, una serie de sistemáticas en las que, por ejemplo, yo llevo rompiéndome los cuernos 20 años, que maximiza tus posibilidades de éxito. Pero tú no sabes si lo has resuelto o no hasta que no has probado tu hipótesis. Entonces, es un poco como otro ejemplo que yo utilizo mucho, que es el Dr. House, que a él le llaman, porque como médico es lo puto peor, o sea, es un yonki, es un manipulador, no le gustan los pacientes, es insufrible y tal. Pero cuando como si fuese algo malo, ¿eh? Bueno, en realidad yo lo planteo como temas absolutamente positivos, pero sigo insistiendo que ellos son más y no parece que la humanidad aprecie ese tipo de traits como yo los aprecio. Pero ese es otro tema. El caso es que
Eso es. El caso es que cuando le llaman es porque el resto de la gente, que ojo, no hay ningún gilipollas, el que menos tiene 20 años de práctica médica en universidades de la Ivy League y cosas por el estilo, llegan a ese punto cruel en el que dicen no tenemos ni puta idea de qué le pasa a este chaval o a esta chavala. Y entonces House lo que hace es lanzar hipótesis. De hecho, el esquema de los episodios es siempre igual. Hipótesis 1 casi lo mata, hipótesis 2 más loca todavía casi lo mata, hipótesis 3 lo clava, es lo más loco del mundo, siempre es lupus y funciona. Pero ese es el patrón de resolución del episodio. Entonces, un CPS no resuelve, lo que hace es lanzar hipótesis con mayor porcentaje de éxito de que tirar espaguetis a la pared, que es lo que hace todo el mundo cuando normalmente se encuentra problemas complejos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, hay un montón de técnicas para mejorar la posibilidad de que tu hipótesis se lleve a cabo. Entonces, eso es importante porque resolver es cuando tú ya sabes qué es lo que hay que hacer y lo resuelves, y crear una hipótesis puede resolver o puede no resolver. Que resuelvan otros. Eso es, correcto, ya lo diría uno a uno. Tal, ya te digo. No sé si alguna vez has estado metido en medio de un proyecto de construcción. Así, No, pero es un sector que me fascina. Pues espera a verlo. Por ponerlo muy, muy resumido, un montón de gente con objetivos propios, tratando de llevar adelante sus criterios para resolver en muchos casos problemas similares a los que otros han resuelto ya antes que ellos. Pero de Eso otras es un formas. consejo de administración, por ejemplo. Tiene pinta. De todas formas, por sorprendente que parezca, aunque sigamos trabajando en muchos casos como los romanos, yo no tengo claro que hayamos dejado de cometer los mismos errores que cometieron los romanos. Así que ya te digo que Bueno, como es que sector... claro, hay un tema que es una de las cosas que yo traje al mundo de la resolución de problemas complejos y que al principio me grabó muchísimas peleas con la gente que entendía, ¿sabes? Los popes y toda esta gente clásica y tal. Guruses. Era que yo, exactamente, los expertos, era que yo defendía desde el primer momento que había que incorporar disciplinas sociales, porque los que más tiempo llevaban trabajando con sistemas complejos era la gente que trabaja en disciplinas sociales, porque el sistema complejo primigenio es el ser humano. Entonces, todas estas disciplinas que normalmente servían para terminar trabajando en un McDonald's, como psicología, sociología, antropología, etnología, arquitectura. Bueno, arquitectura tiene como un poco más de prestigio, sobre todo cuando Franco. Hay Sí, determinados trabajos acabas que... como manager en el McDonald's. Eso es. Efectivamente, todavía hay clases, Claro. Entonces, a mí la arquitectura me fascina porque además es un arte liminal, que son los que a mí me gustan, que son los que excitan la creatividad, donde se da la innovación, donde tú mezclas un rigor en la parte de la constructiva y un talento artístico en la parte de... O sea, a mí las disciplinas liminales me gustan mucho. Engañados Porque tenemos. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, pero si habéis cambiado el relato, disfrutad y no os preocupéis del asunto. Entonces, a lo que iba. Estamos haciendo las mismas mierdas humanas no desde los romanos, desde los asirios, Bueno, desde hombre, para aquello que Hammurabi. inventaron el hormigón y eso, pero... Ah, mira qué bonito, lo sabía yo. El armado no. No, eso Eso fue ya llegó después, luego. ya ahí están involucradas unas gallinas y un inglés, con lo cual deja volar tu imaginación. Pero eso, que básicamente la problemática humana, uno, no ha cambiado mucho desde hace un montón de tiempo. Dos, le hemos prestado muy poca atención en general. Aún Y así, el 80% de la problemática compleja en las empresas, que es a lo que me dedico yo, que esto es también interesante, porque para hacer una metodología específica de resolución de problemas complejos tienes que declinar, porque no es lo mismo resolver problemas complejos en empresas que resolver problemas complejos geopolíticos, que resolver problemas complejos en temas de terapia de pareja, como hace Giorgio Nardone. O sea, quiero decir que hay como declinaciones de una especie de tronco común. Y yo me dedico, y mi especialidad es particular, problemas en empresas, problemas en sectores, problemas en propuestas de valor y similares. Y ahí la ignorancia sobre cómo funciona el ser humano es palmaria. Y el 80% del problema tiene que ver con eso. permíteme añadir, ahí también la ignorancia
En todo caso, ¿crees que tenga sentido hablar de problemas complejos específicamente en el sector de la construcción, viendo que somos casi impermeables a las soluciones? Lamento comunicaros que no tenéis la exclusiva de la impermeabilidad de las soluciones, pero lo que ocurre es que la madre de la innovación es la necesidad. Y cuanto más cerca estás del patíbulo, más consideras que la innovación es algo que tienes que considerar. Entonces, yo no le pido el carnet de innovador auténtico a la gente que viene, sino que normalmente la gente me entra por la puerta de la sala de urgencias completamente entubado, con pulso débil y las arterias embozadas en grasa de camello y a punto de irse al hoyo. Me gustaría que la humanidad fuera de otra manera, pero no es muy pragmático. Probablemente tampoco tenga un buen fin. Esto, bueno, reconozco que esto de CSP es un concepto que empecé a escuchar ¿Qué? hablar de él. CPS, perdón. CPS, CPS, GTP, GPT. GTP. O sea, después os Vaya, reís de, vaya, vaya después dos os reís de gastos, que yo no vaya, sé más decir complejos. GPT. vaya dos Es un vaya dos concepto compañeros gasto, macho. ya te digo, tenemos un Hombre, problema de Léxicos dislexia perdido. perdido, La sí. culpa es de los De las acrónimos. siglas, de los acrónimos, Sí, eso sí. es. Correcto, que los carga el diablo. Más de los que nos podemos permitir. Sí. Total, que empecé a escuchar hablar de esto hace escasamente un mes cuando Belio nos sugirió hacer este Y a mí episodio, ¿no? no me echéis mierda encima. Pero bueno, sí es verdad que Tuviste Nos tu tiempo acababan para los decir. temas interesantes y había que empezar a buscar en el No, fondo del pero barril, a ¿no? ver, que tuvieron tiempo a decir, no, esto es una Bueno, eso lo dijeron. A mí me parece al contrario lo más interesante, porque efectivamente yo creo que cualquier problema simple realmente lo único, es una simplificación de un problema complejo. pues Yo lo adelante único con tu simple que pregunta, tengo es amigo. la No, no, cabeza. dale, o sea. dale, ya está. Ah, bueno, A mí, espero que sí. a mí por no ahí. me pongáis Digo en que vuestra cuerda. nada. Eso, que lo que me he ido documentando, escuchando algún podcast que también nos mandaba Evelio y algún texto que he leído, aquí Alguien donde te tenía que veo, hacerlo. alguien tiene que hacerlo. Veo que leo que es habitual aplicarlo, como comentas, en empresas, en estructuras más o menos grandes, ¿no? Más o menos, sí, de escala grande. Lo que yo pregunto es si también tiene aplicación en el ámbito personal, ¿no? Al fin y al cabo somos los seres humanos, cada uno de nosotros somos máquinas muy complejas, ¿no? Y por lo que comentabas hace un instante que hay gente que se dedica a aplicar esto a terapia de pareja, por ejemplo, intuyo que sí, ¿no? Que la respuesta es que sí. Claro, es que, bueno, para empezar, no, por regla general no nos gusta trabajar con empresas grandes, porque en empresas grandes hay una cosa que son los problemas de agencia que suelen impedir que puedas hacer CPS correctamente. Y me entenderéis rápidamente cuando os digo problemas de agencia es cuando alguien está al frente de una compañía, teóricamente está en su mejor interés preservar lo más, o sea, que el mejor bien de la compañía en cuestión, pero sorprendentemente, oh cielos, porque esto nunca ha pasado en humanos, generalmente lo que tienen es agenda propia. Entonces, yo no puedo trabajar con un sitio que el CEO o el responsable me está pidiendo que haga una cosa, pero que yo tengo clarísimo, una vez que veo ahí, que su interés es completamente diferente. Entonces, empresas pequeñas, empresas familiares, donde realmente la gente sí se está jugando ahí su patrimonio y el de sus hijos y este tipo de cosas, por ejemplo, suelen funcionar bien. Lo que pasa es que luego nos hemos dado cuenta que hay un núcleo de gente en empresas grandes que realmente les gustaría hacer cosas grandes y que lo que pasa es que el sistema no acompaña, pero a ellos sí les gustaría trabajar para transformar monstruos, que a veces no lo pueden transformar, pero sí les gustaría tener una idea de qué es lo que se puede hacer ahí. Entonces, sorprendentemente, hemos trabajado y seguimos trabajando para varias IBEX 35, porque siempre hay algún directivo con tendencias, no sé si heroicas o suicidas, diciendo, me gustaría resolver este problema de verdad y no pasar otro consejo de administración sin pena ni gloria y con la acción estancada en 3 euros desde los tiempos del Jurásico. Pero digamos que básicamente problemas complejos hay en todas partes. A nivel particular, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel colectivo, o sea, familia, colectivo, sindicato, o sea, en todo el rango hay problemática compleja. Hasta llegar a la humanidad, hay problemas que son de la humanidad. Un tema como el cambio climático es un problema de la humanidad. Entonces, en todo ese rango hay problemática compleja. Y es básicamente esa, donde no hay track record probado,
de una solución satisfactoria. Estás En ese introduciendo, perdona, Beli, estás introduciendo, o me parece adivinar que estás introduciendo un concepto interesante, que es el del límite superior de la complejidad. Es decir, cuando un problema deja ya... ¿Hay algún límite, pregunto? ¿Algún límite a partir del cual el problema ya deja de ser complejo para pasar a ser caótico? Rogelio, en el guión pone sistemas caóticos versus sistemas complejos. Pero es que eso Tío, que ya no me lo como lea tú. yo, pase. La única diferencia entre un sistema complejo y un sistema caótico es que en el sistema complejo tienes parte de la foto, pero no toda, y te puedes permitir, digamos de alguna manera, realizar experimentos controlados para intentar saber qué demonios es lo que está pasando ahí. Un sistema caótico es no tienes tiempo tienes que tomar una decisión sin información y lo que te digo, si sale con barba San José y si no la purísima. Una erupción de un volcán, la elección de para dónde correr, normalmente es un sistema caótico. Hay, por Hombre, pero ejemplo, está claro hacia dónde no. sí, no, está claro. No, pero esto es importante. Si escoges una dirección incorrecta hacia donde va la pili, hacia donde va no puedes correr más rápido que eso. Entonces, hay gente, cuando erupcionó el monte San Helena, hay gente que se corrió en una dirección y se salvó, y hay gente que corrió en otra dirección y se fue a tomar por saco. Pero ahí no tienes tiempo de experimentos, ahí tienes que tomar una decisión y entonces es aleatoria prácticamente. Puede ser intuitiva si quieres, pero está muy próxima a la aleatoriedad. Entonces Espera a ver qué dice Google. Eso es, un sistema caótico lo que tiene es eso, no tienes ni idea, es un sistema complejo, pero es que no te puedes poner a parar a reflexionar sobre qué hacemos con esto, cuál es la mejor estrategia, podríamos hacer esta prueba, tienes que tomar una decisión. Y si te ha pasado la lava por encima, pues ya sabes que has fallado. Bueno, fíjate, por lo menos tienes claro que no era ese. Eso es. Te vas con esa certidumbre que quieras tú que no está mal. Efectivamente. Eso y él tenía razón. Eso es. En fin. Oye, decías antes de las grandes organizaciones, ¿acaban cayendo los resolvedores o los que creen que pueden cambiarlo en los departamentos de innovación de las empresas o es todo lo contrario? Bueno, es que yo tengo una gran pelea con los departamentos de innovación No me digas. porque considero que la innovación no está recogida en un departamento. O sea, quiero decir, la gente de los departamentos de innovación suelen ser mis amigos, nos llevamos fenomenal, nos entendemos fenomenal. El problema es cuando su CEO o su compañía ha creado un departamento de innovación para dar la impresión de que están haciendo algo, hacer teatro de la innovación y pasar completamente de su culo y que ellos al cabo de 2 años abandonen o se vayan porque nada de lo que dicen les hacen ni puñetero caso. Entonces, la innovación la tiene que tener el decision maker y el decision maker es el que tiene que tener skin in the game y es el que tiene que jugarse ese tipo de cosas. Y si eso es así, montará departamentos de innovación con gente que realmente mueva la silla, ¿vale? Pero si tiene un grupo de gente que la tiene allí completamente aburrida y que a la cuarta o quinta propuesta que no vuela ya se dan cuenta que lo suyo es puro teatro, pues tenemos un problema. Entonces, la innovación o está en el ADN de la compañía y eso implica que estén los decision makers o puedes crear las divisiones o los apartados que quieras que no... Hay muchísimo teatro de la innovación, es algo absolutamente frustrante. ¿Y de alguna forma es posible incorporar en esas empresas que no tienen en su ADN de forma tradicional esa querencia por la innovación el deseo de hacerlo o es también brindis al sol y tira para No, adelante? a ver, yo de hecho, bueno, entre las muchas tonterías que hago, tengo el seminario y el máster de resolución de problemas complejos en la UNIR, donde acuden un montón de gente, directivos interesados, y voy a hacer un programa en breve específico para directivos. O sea, es que es la gente a la que realmente hay que inocularles la idea de que no les han puesto ahí para que lleguen al centro del campo y empiecen a dar pasos en horizontal. Y tenemos un problema porque muchísimas compañías, todo su equipo directivo, está completamente incentivado a no tomar el más mínimo riesgo. De hecho, la única manera que pueden perder el puesto que tienen, y que dice el puesto, dice las prebendas, el coche de empresa y el sueldazo, es si se la juegan y la cagan. Entonces, cuando tenemos ese tipo de incentivos, pues ya te puedo asegurar lo que tienes. Tienes un montón de mediocampistas que pasan el balón de banda a banda y no cruzan nunca el medio del campo. Claro, Entonces, una de las cosas... Sí, perdón. No, vale.
Una de las cosas a las que, por ejemplo, trabajo yo es en temas de arquitecturas de incentivos, que la mayor parte de la gente tiene una serie de cosas que son absolutamente ineficientes a la hora de estimular los comportamientos correctos. Y eso pasa por entender cómo funciona la gente, pasa por entender cómo es un proceso de alta variabilidad personotécnico, como es los incentivos. Cristiano viene a decir que lo que incentiva a uno no lo incentiva al otro. Y cuando tú haces un esquema de incentivos lineales y el dinero incentiva a un tipo de gente, que además no es la gente que quieres. Entonces, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de convertir una organización en una organización orientada a la innovación. Y eso pasa porque los decision makers lo tengan metido en su ADN porque se la estén jugando. De la misma forma, cuando alguien tiene que tomar la decisión de resolver un problema complejo, ya no digo de plantearlo siquiera, o sea, demos por hecho que lo ha identificado o que alguien se lo ha hecho ver o que está escuchando el podcast y todavía aguanta. El tema es que decide que hay que resolverlo, pero a lo mejor la solución o el camino, la hipótesis que se plantea como tal hipótesis, hay que tomarla, hay que decidir hacerlo. Correcto. Y puede supondrá habitualmente ese punto de ruptura en el que aquí me la juego. Correcto. ¿Cómo enfrenta eso un Pista decisor mal. que, claro, es que pinta mal? No, pero a ver, me explico, vamos a ver. Steve Jobs, que es uno de mis sociópatas, psicópatas preferidos, la gente le admira por las razones equivocadas. Y una de las cosas que tenía es que entraba como un cuchillo porque no estaba lastrado por todo lo que los demás humanos tenemos de intentar caer bien. A él le importaba una mierda caer bien. Decía Mira, una cosa muy bonita, más en común. era una cosa muy bonita que decía, mira, yo generalmente suelo preferir canibalizarme yo porque yo me tengo más cariño a mí mismo que mi competencia. Entonces, el asunto es, todo el mundo le encantaría, las empresas durarían para siempre si la gente viviera para siempre, pero la gente tiene la mala costumbre de morirse, ser sustituida por otras generaciones y otras generaciones que tienen otra arquitectura de ver el mundo completamente distinta. Con lo cual es bastante probable que a lo largo de la vida de tu empresa y cada vez más tengas que dar un salto de liana entre lo que te da dinero ahora y lo que te da dinero dentro de una serie de años. Y esos momentos son todos traumáticos, porque esto es como los trapecistas. El momento en que dejas el trapecio y saltas a por el siguiente trapecio es el momento crítico, ahí es donde te puedes matar. Pero la alternativa es quedarte en el trapecio donde estás eternamente hasta que venga la competencia y te eche. Y el tema es que antes una empresa agonizante podía estar 40 o 50 años entrando en un lento declinar. Pero ahora mismo uno de los 5 megatractores que están transformando todas las compañías tiene que ver con el aplastamiento de los tiempos. Y tú ahora mismo puedes tener una compañía que un año es una startup, al año siguiente sale a bolsa, al año siguiente la acción vale $100, al año siguiente los chinos te copian hasta los hígados y al año siguiente está en suspensión de pagos. Y esta es la historia de GoPro, la que la compraron de nuevo y la volvieron a reflotar, hicieron una serie de cosas. Esto pasaba normalmente a lo largo de 50 años. Entonces, el asunto es que cada vez hay que dar más saltos de liana, cada vez hay que hacerlos más a menudo y si no sirves para hacer este tipo de cosas, para empezar tendrías que preguntarte qué haces en un puesto de toma de decisiones en una compañía, porque te pagan por eso. Pista, tu sueldo viene por eso, tu coche viene por eso, tu posición viene por eso. Claro, pero si me la juego. Sí, sí, claro, pero te quiero decir que si no te la juegas es que no deberías estar ahí. Entonces el problema es el problema es de tu board. El problema es de tu board que tendría que salirte de ahí. El problema es de tu board que te sigue permitiendo estar exactamente ahí cuando en realidad lo que tendría que haberte puesto es en la calle. Y cuando la situación es a la inversa, ¿En qué sentido? tengo claro cuál es la solución, claro, en el sentido de tengo claro que debo apostar por esto, salga como salga. Pero ¿Te llamas Elon Musk? yo estoy atado a... O Pedro Sánchez. Sí, Pedro bueno. Fortuna audentes iubat. Ya. Primera... Hasta que te pasa como en Scarface. O sea, si tú lo que vas haciendo es siendo audaz en el crimen, pues al final terminas en el fondo de la piscina. Pero te quiero decir que es que la audacia es una cualidad que generalmente predetermina el éxito porque la gente audaz entiende o asume que si no da ese salto se va a morir en la liana en la que está. Y para morir seguro, mejor morir a ver si lo hacemos. Entonces, esto, insisto, viene de los romanos, fortuna audentes iubat, la fortuna ayuda a los audaces. La gente no entiende porque generalmente tiene una relación muy complicada con la audacia y con entender cómo funciona la suerte. Pero es que esto es así.
Si tú no eres capaz de dar ese salto, vas a terminar muriendo. Y ahora, cada vez más acelerado. Entonces, cuando la gente tiene este tipo de percepción de que hay que hacerlo, hacen, como decía Richard Rummel, lo haces y además apuestas absolutamente todo porque es que son apuestas estratégicas que tienes que tomar. Y a fin de cuentas, normalmente solo hablamos de los que triunfan, así que La historia solo se encarga de ellos, efectivamente. no hay problema. De todas formas, decía antes Rogelio, problemas complejos, cómo se... Bueno, o me pareció entender que hablaba de tampoco es que haga mucho caso habitualmente, A mí nunca. de la simplificación de esos problemas complejos. Entiendo que muchas veces, durante mucho tiempo, lo que hemos hecho ha sido aislar el problema, idealizarlo, sacar leyes más o menos universales y predecir el problema en cuestión. Doy por hecho que con un problema complejo, esta aproximación ya empieza a hacer aguas. Y no funciona. ¿Cómo abordamos ejemplos o herramientas que nos permitan entender Vale. esa complejidad? Vamos a entender un poco cómo funcionan un sistema complejo no es un sistema mecánico. O sea, no es un reloj de cuco o no es un motor de explosión, que por muy complicado que sea, lo puedes desmontar en piezas y sabes perfectamente cómo funcionan las piezas, cómo se interrelacionan entre sí y qué es lo que hacen. Un sistema complejo se puede parecer más a un hormiguero o una colmena, ¿vale? Tú de examinar una pieza concreta no puedes sacar en conclusión el comportamiento global del colectivo. De examinar una hormiga de manera o una termita de manera aislada, tú no puedes inferir cómo funciona un termitero. O de examinar una abeja no puede salir el comportamiento. Hay un comportamiento emergente que se denomina, que surge de este tipo de sistemas complejos, que tú no puedes inferir de las piezas. Entonces, cuando tú abordas una problemática de estas características intentando dividir en subsistemas, te encuentras rápidamente con que el tema no funciona. Hay un paper seminal de esto, de Dave Snowden, que es uno de los padres de la complejidad, que él habla de que esto es como bumblebushes in a thicket, que viene a ser algo así como zarzamoras en un matorral. Que no sabes dónde empieza la zarzamora, no sabes dónde termina el matorral, no sabes dónde... Se genera una especie de cosa que no es ni una cosa ni otra. Entonces, fundamentalmente, tu trabajo consiste en intentar entender qué tipo de comportamientos emergentes están saliendo de la interacción de cada una de las partes y experimentar en la medida de lo posible, salvo que sea un sistema caótico, como hemos hablado antes, para intentar inferir cuál es el comportamiento que tienes ahí. E insisto, la manera de hacer estos temas es tirando espaguetis a la pared, que es muy ineficiente, muy caro en recursos, o pensar un poco, aplicar una serie de técnicas y maximizar tus posibilidades de que tu hipótesis te dé una información de cómo se comporta el sistema en cuestión. Rafa acaba de borrar la siguiente pregunta, así que... Haber elegido muerte. Efectivamente. Por Te acabo muerte. de tachar porque no tiene objeto. Pero a ver, como si tuviesen objeto las mías No habitualmente. tiene objeto. Una vez que lo hemos detectado, hemos sacado a partir de ese análisis. Iba a decir que hemos eliminado uno de los factores que distorsionaban el campo de estudio de ese problema complejo, eliminando la pregunta de Rafa. Bueno. Ah, Pues, yo solo la he dicho tachado, así, ¿no? o sea, tendré que escucharlo de nuevo para saber qué has querido decir y saber si enlazo bien. Hemos identificado que hay un problema, hemos identificado esas, no zarzamoras, pero sí el conocimiento, lo que hay, lo que subyace ahí. Resolvemos o planteamos una hipótesis que resuelva. Esto tiene pinta de que cada vez que queramos abordar un problema complejo, en mayor o menor medida, los esfuerzos que hay que destinar son elevados y que probablemente las respuestas sean únicas. ¿Cómo de generalizable es la solución de un problema complejo si después... Muy interesante. Esa es una pregunta muy interesante. Ha sido casualidad. Vamos a ver. Lo primero es que nosotros, por nuestra naturaleza, somos como aquellos de 50 primeras citas. O sea, cada vez que nos enfrentamos a una problemática nos hemos olvidado por completo del día antes. O sea, no es aplicable precisamente por la propia naturaleza de lo que nosotros hacemos. Y entonces las resoluciones no tienen por qué ser únicas, pero suelen converger porque hay
de los cientos de miles de potenciales hipótesis, los que toquen todos los palos correctos y aborden todas son un subconjunto realmente pequeño, ¿vale? Y si somos capaces de encontrar una solución general a este tipo de problemáticas, entonces nos encontramos con una paradoja en la cual tenemos una solución que posiblemente termine explotando otro, o que termine habilitando otro, o que termine funcionando otro, o que termine haciendo otra persona. Pero es que esa es la naturaleza de nuestro trabajo. O sea, no nos preocupa en ese sentido. Yo suelo poner el ejemplo de Miguel Ángel, cuando le encarga el Papa ir a hacer la Capilla Sixtina, él no tiene ni puñetera idea de pintar al fresco. Pero como tenía más cojones que nadie, pues fue allí a pintar como es debido. Cuando se encuentra que se le corren los colores, lo borra, lo vuelve a pintar, se le vuelven a correr. Entonces, el tío acude a los fresquistas de Verona, tragándose su orgullo, porque no quería hablar con ellos, porque consideraba que eran unos tuercebotas, y los tipos le enseñan que, bueno, pues tienes que mezclar tierra de siena con los pigmentos, así no se te corre, y este tipo de cosas y tal. Entonces, tú puedes ser un artistazo genial y conocer un montón de lo tuyo, que puedes no tener ni puñetera idea de lo que conoce un pintor de mierda que no te llega ni a la suela de las botas, pero que pertenece a un gremio y ese gremio ha ido acumulando conocimiento durante un montón de tiempo para realizar su labor. Entonces, es que como nuestra labor es resolver, no es ejecutar, es bastante probable que nosotros resolvamos una cosa, detectemos que eso se hace así en lo sucesivo y a lo mejor es posible que alguien lo capitalice, pero en el momento en que está resuelto ya no es nuestro ámbito. Es un poco paradójico, pero funciona así, es al revés que la consultoría. Lo de antes, haber escogido muerte. Eso es haber escogido muerte, efectivamente, haber estudiado. Sin embargo, Bueno, eso se lo contesto. a pesar de que la naturaleza de cada problema es total, bueno, puede ser, no, por definición no tiene que ser, no es la misma, vaya, no tiene por qué ser la misma, y el modo de afrontar la solución también es distinto para cada problema. Sí que hay mecanismos comunes, o sea, tienes mecanismos comunes, sí. Por supuesto. De hecho, el porcentaje depende de la naturaleza del problema, pero siempre hay un porcentaje de cosas que ya sabes y que has incorporado como herramientas a tu toolkit, y el porcentaje de cosas a las que te enfrentas nuevas puede ser un 10, un 15 o un 20%. Entiendo. ¿Vale? O sea, Pero eso no los convierte en más sencillos. Más fácil. No, es tu procedimiento de trabajo y que sabes que siguiéndolo, este checklist o este listado de procesos te facilita o te aproxima a la conclusión de la tarea. Entiendo. Tengo una pequeña curiosidad y malsana. ¿Cómo se lleváis con los de ciencias puras? Con los de, bueno, tenemos con los de 2 más 2 es igual a 4. Tenemos varios matemáticos, tienen una reconversión difícil, más que el metal. O sea, pero suelen, los que abrazan el tema muy... A ver, es que los de ciencias puras, es que las ciencias puras molan mucho, macho. El determinismo es que es cojonudo. Es que las cosas que caen por su propio peso es de puta madre. Es que yo lo entiendo perfectamente. Pero claro, hablamos antes de medicina. La medicina es CPS. El que se piense que es una ciencia lo lleva claro. El que acude al médico pensando que un conjunto de síntomas determinan una enfermedad clara y que no es esto, buena suerte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, gestionamos en general los humanos muy mal la incertidumbre. Entonces, hay un montón de gente que se mete en ciencias puras porque le gusta que las cosas caigan a plomo y las cosas sean así. Pero es que en cuanto te alejas un poco y entras en el mundo real, pues ya empezamos, ¿vale? Y coges la física. La física es un sitio duro, ¿no? De gente bravada, matemáticas y tal. Bueno, pues viene el señor Higgs, dice, oye, pues aquí tendría que haber una partícula con esta masa, esta velocidad y esta tal. Pues tendría que haber, porque las ecuaciones salen. ¿Pero dónde está esa partícula? Pues 35 Yo he dicho que tendría que años. haber, no que sepa dónde está. Claro, exactamente. Es como aquello que decía, el debe haber, pero no hay. Pues lo mismo, 35 años te tiras dándole vueltas a las particulitas en un ciclotrón de 50 kilómetros hasta que llega un momento en que dices, aquí está el puñetero bosón. O sea, según te vas acercando a la realidad, tienes que gestionar más cantidades de incertidumbre. Entonces, si tu rollo es neoplatonista o idea pura y cosas por el estilo, esta es una disciplina que te va a romper muchas veces el corazón. Pero si eres capaz de
entender que la realidad tiene un cierto componente inevitable, pues vas dejándote jirones de alma por el camino y entendiendo que hay cosas que no son ni racionales ni deterministas. El ser humano, por ejemplo, es un ejemplo claro. Nosotros nos gusta tenernos a nosotros mismos por racionales, pero somos racionales mis cojones. O sea, tampoco somos irracionales. Somos lo que decía Dan Ariely, que era predeciblemente irracionales. Entonces, somos irracionales, pero de una serie de maneras bastante específicas. Entonces, si tú no entiendes cómo funciona la gente de verdad, pues no puedes entender por qué hace demasiadas cosas y entonces te mesarás los cabellos porque tus perfectamente trazadas ecuaciones pues no funcionan. Entonces, es una muy buena pregunta porque, insisto, la gente de ciencias duras suele tener que pasar por una reconversión industrial interna bastante importante. Pero tenemos gente, matemáticos, físicos, lo que te puedas imaginar, que una vez que han, como digo yo siempre, una vez que ves la C en el logo de Carrefour, ya no puedes dejar de verla. Como que no puedes dejar de ver lo que hay más cosas. No, en el logo de Carrefour hay una C que la mayor parte de la gente Sí, no ve. pero como que no se ve. Bueno, hay gente que no la ve. Seguro. De hecho, mira, pero voy a ser todavía más duro. Tú puedes ir a un board cuando les explicas cosas que tú ves con letras de 15 metros de altura, ¿eh? Y te dicen que no lo ven. Y es verdad que no lo ven. Pues han llegado al board. Pues sí, pero es que sus habilidades no consistían en ver las cosas. Ya. Bueno, A lo mejor sus habilidades consistían en navegar en el mar político del sitio en cuestión o simplemente tuvieron suerte y estaban en el sitio adecuado en el momento justo. esa es la tesis de Rogelio, que echa por tierra todo el trabajo duro y toda la No, vocación. no es lo mismo. No estoy diciendo eso. Bueno. No, pero a ver, Déjame, esta es una tesis muy interesante. Yo digo que el 50% de todo es suerte y el 85% de todo de la suerte es timing. Pero eso te deja a ti un 50% que depende de ti. Claro. Entonces es aquello de la dicotomía de control de los estoicos. Entender sobre qué tienes control, sobre qué no tienes control y trabajar sobre lo que puedas y lo otro, pues confiar en los dioses. Lo que pasa es que el problema viene cuando los que no son conscientes de que ese 50% es suerte se echan más flores de las que se deben. Pero Bueno, pero eso también es humano y también también es humano. también es predeciblemente humano. Lo de inventarse una retórica para justificar una historia, evidentemente. Napoleón decía que la victoria tiene 100 padres y la derrota huérfana. Sí. Vuelvo a las ciencias puras, a los equipos y a la multidisciplinariedad, o sea, como se diga, porque entiendo que efectivamente en vuestro equipo hay gente de muchas disciplinas. A nosotros en la construcción se nos llena la boca de hablar de multidisciplinar, de colaboración, de trabajo en equipo, bla, 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 para al final descubrir que lo más difícil de trabajar en equipo es hacerles ver al resto que la razón la tengo yo. En todo caso, Puede pasar. visto eso, ¿qué papel juegan los participantes en el juego cuando se trata de resolver problemas complejos? Porque, según lo que decías, puedes tener en tu toolkit herramientas que te permiten confirmar que el 10-20% del problema ya lo tienes tú resuelto, y con una suma lógica dirías, bueno, pues si yo tengo a alguien que ha resuelto un 10% de un problema, si junto a 10-15 más, que cada uno haya resuelto un 10-15% de otro problema, no hay problema que se resista. Sin embargo, Otra pregunta excelente. Muy bien que me recomendó venir a este podcast. Vamos a ver. Hay una de nos las hemos herramientas equivocado en algo seguro, chicos. Exactamente, algo hemos hecho mal. Hay una herramienta cognitiva en el toolkit que es buenísima que se llama la orquestación cognitiva. ¿Vale? La gente entiende muy bien la integración, transdisciplinariedad de alto rendimiento, que es un concepto muy bonito, pero lo entiende porque ha visto el equipo A o 12 del patíbulo o los 7 que samuráis. tenemos una edad, pero no todos. Bueno, ya, pero te quiero decir, grupos donde cada uno tiene una skill específica, se integran perfectamente, claro. El problema es que para que esa gente sepa perfectamente cuándo entrar, cómo salir, qué hacer y dónde hacer, hace falta una orquestación cognitiva absolutamente brutal. Eso no sale en las películas porque interrumpe el flujo del asunto y todo este tipo de cosas. Pero yo digo siempre, o sea, si lo que nosotros hacemos es algo parecido a Ocean's 11, ¿vale?
Y si tú quieres asaltar el Bellagio, que es el hotel más protegido de Las Vegas, con además el cabrón más grande al frente, que encima se está zumbando a tu ex, necesitas juntar allí a lo mejor de cada casa. Pero los necesitas orquestar. O sea, necesitas al contorsionista, necesitas al de explosivos, al de comunicaciones, al de tal. Entonces la gente se piensa que la gente se orquesta sola. Vale, entonces eso es porque no han leído a Belbin o no han leído a Stanley McChrystal o cosas por el estilo. McChrystal tiene un libro muy bonito que se llama Team of Teams, que habla teóricamente de cómo la operación para eliminar a Bin Laden, pero el libro en realidad de lo que habla es de cómo cojones pones en contacto a los marines, a los Navy SEALs, a los Green Berets, a todos estos cuerpos de alto rendimiento que se odian todos entre sí a muerte. ¿Vale? Belbin prueba una cosa que son los equipos Apolo, que demuestra que los equipos de gente superdotada intelectualmente de manera sistemática fracasa completamente. Porque se dedican a pelearse entre ellos, a medirse la minga, a discutir por tonterías, a intentar imponer su punto de vista, a hacer un montón de cosas. Entonces, una de las herramientas que nosotros trabajamos es la orquestación cognitiva. Entonces, trabajamos con neuropsicólogos, trabajamos con un montón de gente para entender por qué ese equipo no funciona o por qué este tema no funciona o quién nos falta aquí para que esto funcione como es debido. Porque, insisto, la gente en general, dejada su libre albedrío, sorpresa, se orquesta mal. Tú cuando ves, yo de pequeño, no sé si vosotros lo tenéis un poco más claro, pero yo cuando veía al director de orquesta, decía que qué haces es un normal ahí. Iba con el palito ridículo, haciendo chorradas y los demás hacían el trabajo duro, que era el trabajo de tocar y tal. Y luego además tenía las narices de cuando terminaba, se inclinaba él, saludaba y si se tiraba el pisto y tal, se traía al violín principal o al pianista principal, pero vamos, lo normal es. Claro, luego te enteras cuando creces y aprendes música, que ese tío se ha comido 4 años de un instrumento de cada sitio, o sea, 4 años de viento, 4 años de cuerda, 4 años de percusión, más 4 años de dirección orquestal, y es perfectamente capaz en una orquesta de 150 músicos de saber que un oboe está medio tono desafinado. De hecho, cuando viene un nuevo director residente a una orquesta, le suelen vacilar así, se ponen todos de acuerdo y hay un músico que se desafina un poquito. Y entonces normalmente el director, si es bueno, lo localiza y le reconviene amistosamente su actitud. Le dice que la próxima vez que lo haga, le introduce el clarinete por ingeniería digestiva inversa. Entonces, a partir de ahí, la orquesta ya sabe que con ese cero hostias de ninguna. Pues una de las cosas que te das cuenta es que para hacer cosas grandes tienes que hacer cosas transdisciplinares. Para eso tienes que tener gente que sea capaz de funcionar en varios contextos y que además sea capaz de orquestar a gente súper talentosa para funcionar de manera armónica. Entonces ya te puedes imaginar que solo con eso ya haces un montón de diferencia con respecto a cómo las dinámicas normales de funcionamiento en las compañías. Claro, pero eso te obliga, entre comillas, a no ser bueno en nada. ¿Correcto? Y tratar aún así de hacer que los que sí son buenos hagan lo que tú estás diciendo que hagan. Correcto. Es que, de hecho, una de mis grandes luchas es contra el luteranismo y todo lo que nos han implantado desde el taylorismo, la hiperespecialización y todo este tipo de mandorgadas, que son perfectas cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer, estás metido en una cadena de montaje y tener el mejor en el apretar la cuarta tuerca es fenomenal. Pero claro, ¿cuál es el problema cuando entras en un escenario en el que no tienes ni idea de qué es lo que tienes que hacer? Tu especialización, si no está hiperensamblada con un montón de gente, no sirve absolutamente para nada. De esto habla Epstein en su libro Range, de esto habla Mikkelsen en su libro el neogeneralista. Para resolver problemas complejos funciona mejor gente que tenga más pensamiento creativo y que sea de un conocimiento más amplio, aunque sea menos profundo, que sean capaces además de ensamblar a gente muy técnica y muy especialista. Yo lo defiendo y lo defiendo sobre todo porque yo no soy bueno en nada. Entonces digo, bueno, como no soy bueno en nada, me gustaría pensar que conozco de muchos aspectos y puedo verlo ahí. Sin embargo, desde esa perspectiva, si no eres bueno en nada, ¿cómo llegas a destacar para ser un referente en esa orquestación cognitiva? Joder, mírame a mí. Trato de evitarlo, pero no me queda más. Lo entiendo, pero quiero decir, yo no, lo que tengo es un montón de disciplinas sobre las que tengo un conocimiento por encima de lo que pudiera ser y sufro en todos mis campos.
Pero lo que es interesante es la combinación, el skill stacking. Esto lo explica muy bien Scott Adams en su libro de cómo fracasar en todo y aún así triunfar. Es muy difícil pertenecer A al mí solo me falló la 0,5%. parte de aún así triunfar, pero muy bien. Él dice que es muy difícil estar en el 0,1% de la gente que mejor hace una cosa, pero que es relativamente sencillo estar en el top 20% de gente que hace una serie de cosas y que eso es prácticamente tan diferencial como ser un hiperespecialista. Y yo te digo más, está perfectamente demostrado un montón de papers que en problemática compleja donde no hay precedente se comporta mucho mejor el neogeneralista que el especialista. El especialista está para hacer su labor cuando tú le requieres y hay un plan. Pero cuando no hay un plan, necesitas a gente que tenga una visión periférica más amplia. A lo mejor me pasa como a ti, que me lo estoy diciendo a mí mismo porque me pasa lo mismo, que no soy bueno en nada. Pero yo, aunque sea una puta mierda, me lo creo muy, muy fuertemente. ¿Y qué coño? Si llena la nevera. Eso es. De todas formas, me planteo, claro, cuando alguien enfoca el problema que pueda tener en su organización e identifica un aspecto concreto, aunque sea consciente de que eso no sea lo que resuelva todo, va a buscar a alguien especialista en ese aspecto concreto. Bien. Y Pensemos, no lo va a solucionar. efectivamente. ¿Qué pasa? Que seguirá una y otra vez, Tú imagínate que tienes una lesión en el trapecio que te está produciendo problemas en el cuádriceps y te lo está bloqueando y tal, y tú tienes, porque eres jugador de baloncesto y se te bloquea el brazo. Y tú tienes todas las tardes... Menos mal que has dicho el brazo porque... Eso es. Tú tienes todas las tardes a alguien que te da masajes en el brazo y te lo desbloquea. Pero como tienes el trapecio hecho una puta mierda, al día siguiente tienes otra vez el brazo de nuevo bloqueado. Y nadie toca ese trapecio. Y nadie toca ese trapecio. Entonces, claro, cuando yo recuerdo, por ejemplo, una gran telco nos llamaron, oye, queremos hacer un producto alrededor de este asunto. Digo, perfecto, ningún problema. Mira, hace falta que estos 7 departamentos trabajen de manera armónica. Pero ¿cómo? Cambiamos de tema. Eso es, cambiamos de tema. Pero si yo soy este departamento y soy el que llevo este proyecto, ¿cómo? Mira, si no hacemos esto, no va a pasar esto. 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 No va a pasar esto. ¿Qué quieres? ¿Que hagamos algo que solamente dependa de ti y que cuando fracase le echemos la culpa al COVID, al 11S o al cha-cha-cha? Fenomenal. Pero si queremos hacer esto, necesitamos hacer todo esto. Naturalmente, de ese proyecto nunca más eso. Lógicamente. Pero bueno, entiendo entonces que también, de alguna forma, si aceptamos que hemos empezado por lo fácil, que ya hemos resuelto muchos de los problemas sencillos y que cada vez lo que nos quedan son problemas más y más complejos, como sector, ya pensando nosotros en construcción, en nuestro sector de la construcción, pero también de forma genérica, visto que ya otros han resuelto lo fácil, lo que nos queda por delante es solo la resolución de problemas complejos. ¿O llegará un momento en el que en términos de resolución, sí. Y aparecerán nuevos problemas, porque siempre, nunca se esa es la agotan. cuestión? O sea que... Es una cosa espectacular. Lo que ocurre es que hay un mercado de ejecución y hay un mercado de resolución. Entonces, mientras un sector puede vivir de replicar algo en concreto, pues fiesta y perdices. De hecho, vuestro sector, corrígeme si me equivoco, bueno, lo conozco bien, pero es de estos sectores que vive o feast or famine, que dicen los ingleses. O estáis de fiesta o estáis muriéndoos de hambre. Entonces, bueno, mayormente lo segundo, pero sí. Claro, entonces el asunto es, oye, ¿qué demonios podríamos hacer para cuando el gobierno o el sector o tenemos... Claro, yo por ejemplo, oigo a mis amigos constructores y sus problemas son, oye, no se ha resuelto el problema del suelo en la vida. Tenemos problemas gordísimos para conseguir gente cualificada y funcionar. Es una tragedia hacer... Pues, ellos me cuentan un montón de problemas, pero no tienen la suficiente urgencia como para plantear, oye, ¿por qué no vas de una puta vez a hablar con la gente nuestra de la patronal o lo que sea para ver si hacemos esto porque es que estamos muertos? La necesidad depende estrictamente de la urgencia. Y entonces el sector de la construcción pues piensa que sus problemas son endémicos y no se pueden abordar o no se pueden solucionar, o sencillamente pueden ir con el tema de que todas las tardes les masajen el antebrazo. Pues fenomenal, pues es que... Y acabamos pensando que es una cuestión cíclica y que, bueno, ya vendrá la vuelta. No, y además es que las novelas que te cuentas son espectaculares. El tipo del cambio,
el 11S, la pandemia, el cha-cha-cha. O sea, son inagotables los relatos que se cuenta uno cuando no tiene ganas de abordar un problema específico. Apocalíptico, definitivamente. Y Haber llamado a, yo A que un sé, integrado. a un integrado, efectivamente. O Jordi Wild, o yo que sé, o algún entertainer. Bueno, pues visto, vamos a dar esto por finiquitado. Y como doy por hecho, he dado por hecho que no has escuchado ninguno de nuestros episodios, por más que mi ego quiso pensar en algún momento una referencia tuya en Heavy Mental, precisamente en la esfera de Las Vegas, que el uso del BIM y Tour, el comentarlo El podía. vuestro, ese fue el oí, es que hoy os oí. Os oí a Pues vosotros. fíjate, Y me entonces mi ego, encantó, además. mi ego Además hicisteis estaba. una entrevista muy chula y me gustó muchísimo. pues, qué bien. Bueno, esto a ver, sonaría mejor si no fuese grabado esto, pero estoy seguro que Te hace subir el ego, ¿eh? no, a mí Sí. No, joder, las cosas como son. Si no a tuviera mí- ni no, puta no, idea, que como tantísimas cosas os lo diría, pero es que dio la casualidad de que para documentarme para el programa de Las Vegas me oí vuestro podcast. que Me hace pero yo mucha sé, ilusión. cuando Rogelio dice que le ha subido el ego, yo no sonreiría. En todo caso, si lo has oído, escuchado, doy por hecho también que sabes que al final del programa, del episodio, preguntamos a nuestros invitados por sus juguetes confesables y sus fuentes de información. Así que lo primero es descubrir esa aplicación, herramienta, juguete, aquello que te resulte imprescindible o te haga más divertido, más fácil el día a día. Ingeniero informático, altas expectativas aquí, ¿eh? No, qué va. No, a ver, vamos a ver. Yo es que, por ejemplo, estoy súper metido en la convergencia entre el CPS y la inteligencia artificial y entonces os podéis imaginar, le estoy dando a todo como si no hubiera un mañana. Pero en la buena o en los LLM. No, las LLM también, quiero decir, pero es que yo llevo 30 años en inteligencia artificial, o sea, quiero decir que es que ahora la gente se ha vuelto loca y parece que esto es una fiesta, pero yo me he comido 3 o 4 inviernos de inteligencia artificial, ¿eh? Y acabamos de enterrar a Watson hace 2 días, que todavía está el cadáver caliente en la parte trasera del o sea, que te quiero decir que lo veo con una cierta filosofía distanciada. Pero Como también para Pero ha habido varios... esperando también la siguiente caída. Bueno, sí, claro, porque el overhype es que es Buah. absolutamente loco. Escucha, si te Entonces, regalan, puedes comprar un coche por $1, como para que no haya bueno, sí, hype, sí, claro, o sea, claro, efectivamente. hostia. ¿Ves? Esa es la diferencia entre ChatGPT y un consultor de McKinsey. El consultor de McKinsey, en el momento que viera que iba a perder pasta, rápidamente Bueno, corre hubiera como. reaccionado. El tema es que, claro, le estoy dando todo lo que hay más porque es que es súper útil para tareas de productividad. Y además es que hay un montón, todo el mundo se conoce las más conocidas, pero es que hay un montón de cosas raras por ahí que son absolutamente fascinantes. Incluso las que ves que no tienen suficientes datos, pero la idea es buena y hay auténticas locuras. Entonces estoy súper metido. Pero cosas que realmente me gustan, las máquinas de emulación de arcades y videojuegos antiguos y cosas por el estilo, que soy un auténtico loco Hombre, por fin del alguien retro que entenderá gaming. mi pasión por el Donkey Kong Jr. Bueno, pero es que el Donkey Kong Jr. es absolutamente maravilloso. O sea, Díselo a que estos dos es... indocumentados, porque Bueno, creen que pero después a de eso ver, hay. pero es que no se ha hecho la hidromiel para la boca del ser humano. Oye, lo Lo que tengo hay clarísimo. Claro, no. O sea, Estás Espero que, invitado a un episodio gamer puro y duro. O sea. espero que haber escuchado esto de boca de otros haga reflexionar Sí, sobre ya, vuestros ya, ya. pecados. No, a ver, yo es que yo le pego muy duro, ¿eh? Yo tengo la colección privada más grande de portadas de videojuegos de Bob Wakelin, por ejemplo. O sea, quiero decir, yo le pego muy duro al asunto también. Yo Y soy estoy muy metido y ya está. Yo soy el Suerte. ídolo de los compañeros de mi hijo. Cuando Sí, vieron sí, mi sí. colección Bueno, en Steam. claro, efectivamente. O sea, claro, para los compañeros de mis hijas, yo soy una persona fascinante. Comparado con sus padres, que son una panda de aburridos y tal. Y bueno, es que tu padre Correcto. mola que te cagas. De hecho, a mí me han invitado a formar parte de su equipo de Fortnite, o sea que yo ya no Dios puedo mío, aspirar a nada más alto. vamos, esto hay que cerrarlo de alguna manera. Fuentes de información, pónganse serios, señores, que Rogelio colecciona enlaces como si pensase pasar el resto de su vida en un búnker bajo el apocalipsis. Estaba esperando, no lo tenía que decir. En algún momento vamos a citar a Kahneman, pero bueno, no lo hemos citado. O sea, Venga, Bueno, seriedad. fuentes de información.
fuentes esas de referencias a información. las que vuelves una y otra vez o que revisas. No, yo es que soy un pobre subnormal totalmente envenenado con los libros, como cualquiera que me conozca un poco sabrá. Entonces, lo mío es leer como si no hubiera un mañana. Entonces, no sé se ha si... apuntado aquí como Claro, un pero loco. Tienes razón, Evelio. un libro tendrá que llevarte a otro. ¿Dónde aparece el siguiente? No funciona así, por lo menos en mi caso. Yo suelo llevar 15, 20 libros al retortero de manera simultánea. Y dependiendo del contexto que esté yo, cuando me siento y me pongo a leer, pues eso, elijo uno u otro, dependiendo de lo fresco que esté, dependiendo de que me apetezca una cosa o ya esté saturada, dependiendo de... Entonces mi criterio es completamente random. Y entonces lo que Bueno, sí si estoy has en llegado muy... a escucharnos a nosotros, ya lo tengo clarísimo. No, vosotros en vuestro caso fue una búsqueda dirigida. Bueno, fue random también porque digo, oye, ¿quién tiene puta idea de BIM en este París? Y me salisteis vosotros, lo cual ya me indica Pues el nivel del mira BIM en si es España. random. Ya me está diciendo el nivel del BIM en España. Esa inteligencia Ya te digo artificial de yo. búsqueda estaba muy Fíjate, mal. fíjate de... Eso es. Entonces, yo no tengo un criterio, ni soy una sistemática, ni nada por el estilo. Bueno, sí. O sea, yo, por ejemplo, ni veo ni leo ficción, porque no es porque considere que no crea cosas, pero es que no me da tiempo y es un criterio absurdo de corte como otro cualquiera. Pero libros de no ficción, de todo, o sea, estrategia, de retro gaming, de biografías, de lo que mil cosas. Las cosas más locas del mundo, o sea, un libro sobre hongos, por ejemplo, ahí voy de cabeza. Sobre peces abisales, ahí voy de cabeza. Sobre comportamientos de la tribu del Okinawa, allí voy de cabeza. Claro, luego me dice, ¿pero por qué lees estas mierdas? Dice, bueno, es que si tú no sabes antropología, tú luego cuando quieres entender por qué una compañía, su cultura funciona de una manera, pues no sabes por qué funciona, porque no sabes lo que es un ritual, no sabes lo que es un rito de paso, no sabes lo que son las creencias objetivas, no sabes lo que son los tabúes. Entonces, Además está siempre, eso de no sé por qué lo leo, pero ya lo sabré. exactamente. Es que volvemos a mi psicópata preferido, Jobs. Los puntos se unen siempre con posterioridad. Efectivamente. Y después te metes conmigo porque me he leído el libro del Brexit de negociado de Me Lucy meto Barnier. contigo por sistema, deporte. o sea, no Por necesito deporte. motivos. Sí, eso también es verdad. Bueno, pues ahora sí que cerramos. Si has escuchado alguna vez Heavy Mental, no digo tú, Javier, sino cualquiera de nuestros oyentes, lo suyo sería despedir con salud y ciencia. Correcto. Salud y ciencia a todos. Bueno, pues en todo caso, muchísimas gracias por acompañarnos, Javier. Salud y Un ciencia, auténtico por honor. supuesto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. El honor es nuestro. Y como antes no los saludé, tocará ahora despedirlos. Sí, hombre, Gracias a claro, mis compañeros que han asistido expectantes a la redacción del guión pensando que no llegábamos. Y eso que casi ya lo tenías armado, pero bueno. ¿Cómo casi? Lo tengo aquí en la cabeza desde hace meses. Ya. En fin, Rafa, Rogelio, un placer contar con vuestra juventud y frescura. En estos Hombre, como lo ves tú desde Partes tu iguales, veteranía a partes iguales. y decanato, ¿no? Venga, ya que nos vamos para camita todos. Y nos vamos, como no puede ser de otro modo, con BIMRAS Insiders. Pon BIMRAS Insiders, pero BIMRAS Insiders. No te voy a contar eso de la comunidad BIM en español, bla, 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 bla. Así que si te apetece, entras en https://bimras.com/insiders y juzgas tú mismo. Un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.